Imaginen a un hombre cuyo dominio sobre los cielos era tan absoluto que su nombre se transformó en una leyenda, un hombre que levantó un imperio, negoció con todo tipo de personas, pero cuya propia muerte aún hoy es el enigma más profundo en la historia del crimen. ¿Fue tan astuto como para engañar al mismísimo destino? ¿O cayó víctima de su propia grandeza? Prepárense para desentrañar la enigmática vida de Amado Carrillo Fuentes, tristemente célebre como el Señor de los Cielos. Su nombre resonó en todo México mientras vivía, y aún después de su presunta muerte, las controversias persisten. ¿Realmente falleció o simplemente adoptó una nueva identidad para continuar su existencia de forma astuta? ¿Cómo logró este hombre, apodado el Rey de los Cielos y el Primer Ministro, forjar una reputación tan increíble? ¿De qué manera consiguió establecer conexiones y negociar prácticamente con cualquiera, desde compatriotas hasta capos colombianos, e incluso con representantes de autoridades en diversas naciones? ¿Y por qué resulta tan difícil encontrar dos fotografías de Amado en las que luzca idéntico? Los detalles sobre su infancia y juventud son escasos, pero conociendo su lugar y fecha de nacimiento se puede reconstruir fácilmente la primera etapa de su vida. Su trayectoria, en muchos aspectos, replicaba el destino de figuras emblemáticas como El Chapo o Rafael Caro Quintero. Todos provenían de la misma región humilde pero orgullosa, arraigada en tradiciones familiares de contrabando, el estado de Sinaloa. Amado Carrillo Fuentes nació el 17 de diciembre de 1954 en el poblado de Guamuchilito, Navolato, donde casi la mitad de los habitantes eran parientes. Sus padres eran sencillos campesinos, y en la familia crecieron 11 hijos, viviendo en extrema pobreza, como todos a su alrededor. A los 13 años, Amado abandonó su aldea natal, prometiendo regresar solo cuando fuera rico. La única verdadera senda hacia la riqueza y el éxito era incursionar en el narcotráfico. Existen diversas versiones sobre el nivel de educación de Amado. La más probable sugiere que, como muchos de sus coetáneos, apenas terminó la educación primaria y comenzó el arduo trabajo del cultivo de amapola y marihuana. Sin embargo, hay otra versión que indica que no solo completó su educación escolar, sino que incluso asistió a la universidad en Culiacán por un tiempo. Esta última fue confirmada por agentes de la DEA, Administración de Control de Drogas, quienes en sus informes lo describían como una persona culta, a diferencia, por ejemplo, del Chapo, quien nunca aprendió a escribir correctamente. Según una leyenda que aún hoy circula en la Sierra Madre, el futuro Rey de los Cielos contrajo brucelosis, un virus letal, siendo niño. Los padres de Amado no tenían recursos para el tratamiento y el chico se debilitaba a ojos vista, mientras el médico local se encogía de hombros con impotencia. Fue entonces que la madre de Amado, Aurora, llevó a su hijo con un chamán indígena que realizó un ritual. Durante el rito, al combatir a los demonios, el chamán falleció, pero logró expulsar la enfermedad de Amado. Según la tradición, su alma reencarnó en el cuerpo del joven, y Amado se convirtió en un hombre con dos almas, una noble y pura, la otra oscura como el mal mismo. Los mexicanos de a pie veneran las leyendas sobre sus jefes, y esta es, sin duda, una de ellas. En cualquier caso, la infancia y adolescencia de Amado transcurrieron sin mayores contratiempos. No murió en una riña. No fue abatido por la policía durante las redadas y no terminó tras las rejas. En algún momento de su juventud, fue a realizar un aprendizaje con su tío Ernesto Fonseca Carrillo, quien pasó a la historia como Don Neto. Don Neto había nacido el 1 de agosto de 1930 en Badiraguato, Sinaloa, un lugar que se convirtió en la cuna del narcotráfico mexicano, de donde surgieron figuras legendarias como Rafael Caro Quintero, Juan José Esparragosa el Azul, Joaquín el Chapo Guzmán y los hermanos Beltrán Leiva. Al principio, el joven Amado trabajaba en las plantaciones, luego participaba en el transporte de mercancías entre estados, esforzándose con todas sus fuerzas para avanzar en su carrera. Fonseca Carrillo era un narcotraficante veterano y astuto, con vasta experiencia y un rico bagaje de conocimientos. Su apodo Don Neto aludía a sus excepcionales habilidades de negociación. Estuvo en el negocio desde los años 50 operando en la organización de Pedro Avilés Pérez, el primer gran narcotraficante de Sinaloa. La palabra de Don Neto tenía influencia no solo en Sinaloa, sino en todo México. A finales de los años 70 fue precisamente el veterano Neto, en compañía de jóvenes ambiciosos como el narcopríncipe Rafael Caro Quintero y el genio criminal Miguel Ángel Félix Gallardo, quienes crearon el futuro Cartel de Guadalajara.
Félix Gallardo, anteriormente agente de la Policía Judicial Federal de México y guardaespaldas del gobernador de Sinaloa, se convirtió en el enlace principal entre los narcotraficantes y los funcionarios gubernamentales corruptos, garantizando al cartel una operación casi ininterrumpida durante los años 80. Durante todo este tiempo, su sobrino Amado y posteriormente los numerosos hermanos de Amado aprendieron el complejo oficio. Según muchos investigadores, el clan Carrillo es muy prolífico en gerentes talentosos. Tanto Don Neto como Amado y su hermano Vicente, así como una serie de nombres menos conocidos, eran verdaderos aristócratas en el ámbito del narcotráfico mexicano. Amado absorbía el conocimiento como una esponja. Uno de los principios del liderazgo de Guadalajara era la minimización de la violencia. Era mejor colaborar con otros traficantes que competir, por supuesto, cuando fuera posible. Otro principio importante era la naturaleza familiar del negocio, que reducía la probabilidad de traición por parte de los parientes. Hacia 1982, los mexicanos comenzaron a colaborar con los colombianos, que tenían problemas con el transporte de cocaína. Fue una alianza impresionante. Para Amado era crucial que los sinaloenses asumieran ahora el control de toda la franja fronteriza. En una de las posiciones estratégicamente más ventajosas, la pequeña ciudad fronteriza de Ojinaga, al sureste de Ciudad Juárez, en el estado de Chihuahua, Pablo Acosta ya dominaba desde hacía 15 años. Acosta, conocido como el Zorro de Ojinaga, controlaba un tramo de 200 millas de la frontera entre Estados Unidos y México, y en el apogeo de su poder transportaba hasta 60 toneladas de cocaína al año para los carteles colombianos, además de enormes volúmenes de marihuana y heroína. Dirigía su organización con puño de hierro y no toleraba sublevaciones, y sus asesinatos eran muy teatrales y ejemplares. Sin embargo, Acosta pronto se aficionó al alcohol y la cocaína crack. Fumaba cigarrillos con crack y bebía coñac el presidente todo el día. Era extremadamente sádico y teatral con sus enemigos. Con él se debía negociar la llamada introducción, para que Acosta, además de las habituales partidas de heroína y marihuana, almacenara y transportara a través de sus canales probados también la cocaína colombiana. En el futuro, Amado trasladaría el centro de distribución de Ojinaga a Ciudad Juárez, y la organización mexicana más famosa de los años 90 tomaría el nombre de esta misma ciudad, Juárez. Hasta mediados de los años 80, Amado Carrillo Fuentes era un miembro común de la organización. Además, era oficialmente miembro de la Dirección Federal de Seguridad, DFS, el equivalente mexicano del FBI. Tenía una placa, e incluso Amado participó del lado mexicano en la operación del Rancho Búfalo, la destrucción de la plantación de marihuana más grande del mundo, en la que habían invertido su tío y Caro Quintero. Después de que Don Neto y Caro Quintero fueran los principales sospechosos del asesinato del agente estadounidense Kiki Camarena, la DFS despidió a más de 400 empleados, y Amado estaba entre ellos. En 1985, tras la detención de Ernesto Fonseca Carrillo debido al escándalo de Kiki Camarena, Amado recibió un ascenso en el cartel y se trasladó a Ojinaga, a los dominios de Pablo Acosta, como garante de los acuerdos de cocaína con los colombianos. Según algunas fuentes, Amado vivía allí desde 1981, y entonces resulta más claro cómo lograron estrechar tanto sus lazos. Como en las películas, el anciano Acosta, con su tupido bigote, soñaba con retirarse. Pero según las leyes de la economía sumergida, no existía la jubilación. Él y Amado se hicieron amigos, como, de hecho, se muestra de manera bastante verídica en la serie Narcos México. Es cierto que, además de los verdaderos Rolex de oro macizo, como en la serie, Carrillo Fuentes le regaló a Acosta una ostentosa cadena de oro con un dije en forma de lingote de oro, que pesaba alrededor de 30 gramos. Tanto el reloj como la cadena permanecieron en Pablo Acosta hasta su muerte. En aquel momento, el treintañero Amado era apenas un punto visible en los radares de las autoridades estadounidenses y no atraía mucha atención. Vivía en una elegante casa de 3 pisos en una colina cerca del centro de Ojinaga, desde donde se veían los Estados Unidos. Frente a su casa había guardias armados con fusiles automáticos. Según los investigadores antidrogas estadounidenses, Amado era un joven narcotraficante vestido como vaquero, que en los últimos 5 años había ocupado el rango de teniente en el cartel de Guadalajara. Representaba los intereses de una poderosa organización para la cual Pablo Acosta almacenaba y transportaba cocaína. En ese mismo 1985 ocurrió la primera y única detención de Amado en la frontera con Estados Unidos. Fue arrestado por posesión de armas, dio detalles sobre sí mismo, y en esa ocasión se le tomaron sus primeras fotografías para el expediente.
Fue identificado como miembro de la mafia mexicana, tranquilo y cordial. Sin embargo, en ese momento, los estadounidenses no tenían claras sus relaciones con la organización de Pablo Acosta, ni de hecho el alcance del propio cartel de Guadalajara. Mientras tanto, la cocaína colombiana aumentaba cada vez más. Amado controlaba los cargamentos y, simultáneamente, aprendía del experimentado Acosta las sutilezas del oficio. En varias décadas de actividad, este último había construido su propio sistema en el que pagaba a la gente adecuada, desde policías hasta políticos. Mientras tanto, Acosta, en compañía de una joven amante estadounidense y del curioso periodista Terence Popa, perdía cada vez más autoridad entre los suyos. Primero, Pablo no quería expandirse a expensas de la cocaína. Esto habría significado no poder retirarse. El trabajo con los colombianos era estresante y laborioso. Requería constante atención y modernización. Segundo, Acosta se había vuelto dependiente de la mercancía colombiana. Según Popa, consumía cocaína desde la mañana, y este hecho no aumentaba su autoridad. Amado, joven y audaz, anhelaba ocupar su lugar, y una oportunidad se presentó pronto. La entrevista que Acosta concedió a Popa fue publicada en un importante periódico estadounidense y se convirtió de inmediato en una sensación. En ella habló de todo, por ejemplo, de sus pagos regulares al ejército y la policía. Literalmente al día siguiente, toda la policía mexicana lo estaba buscando. Permaneció prófugo durante 5 meses, hasta que finalmente, el 24 de abril de 1987, fue abatido por la Policía Federal Mexicana bajo el mando del comandante Guillermo González Calderoni durante una incursión en su escondite en el pueblo de Santa Elena. Según la DEA, Amado le pagó a González Calderoni $1.000.000 para organizar esta incursión. De esta manera, Carrillo eliminó a su mentor y rival para tomar el control de la lucrativa plaza de Ojinaga. En el libro sobre la vida de Pablo Acosta, escrito por el periodista estadounidense Terence Popa, se relata una historia ejemplar sobre cómo en 1986 se delineó una fisura entre Amado y Pablo. Durante uno de los encuentros, discutían un problema apremiante. Tenían un gran alijo de cocaína en algún lugar del desierto, en un depósito subterráneo. Se trataba de una cisterna enterrada cerca de una pista de aterrizaje para avionetas que llegaban desde Colombia. En tales escondites podían almacenarse simultáneamente hasta 20 toneladas de cocaína. De alguna manera, la Administración de Control de Drogas tuvo conocimiento de la existencia del escondite, y de alguna manera Amado también se enteró de que la DEA lo sabía. Tanto Amado como Pablo estaban muy preocupados por la posibilidad de una filtración de información, pero Amado tomó las riendas de la situación. Sin consultar a Pablo, ordenó reunir a 6 personas implicadas en el escondite. El interrogatorio fue meticuloso. Cada persona fue torturada, obligada a hablar y luego ejecutada. Ninguno de los asesinados resultó ser un informante. Es más, ellos mismos ni siquiera sospechaban que hubiera un informante entre ellos. Acosta, que prefería otros métodos de trabajo con sus hombres, se enfureció al enterarse de la acción de Amado y pidió explicaciones, calificando la masacre de sinsentido. «¿Qué has hecho?», dijo Acosta. «Has matado a 6 personas. ¿Y qué has obtenido con esto?». Amado respondió de forma tajante, con un tono que no daba pie a más discusiones sobre el asunto. «Es preferible que mueran 6 inocentes a que un culpable quede impune». Se adheriría a este principio también en el futuro. Sin embargo, tras la eliminación de Acosta, Carrillo Fuentes no se convirtió en el líder de Ojinaga. Fue nombrado su ex superior del DF, Rafael Aguilar Guajardo. Aguilar no introdujo nada nuevo, prefiriendo actuar según el esquema probado desarrollado por Pablo. Su posición anterior le otorgaba oportunidades únicas. Conocía literalmente a todos los narcotraficantes y todos los equilibrios de cada plaza, zona de influencia, y era amigo de Miguel Ángel Félix Gallardo. Estaba profunda y desde hacía tiempo en el negocio. Se cree que ya a principios de los años 80 había negociado con el cartel de Cali y entregaba con éxito cargamentos para ellos, mientras el joven Amado todavía estaba nominalmente a su servicio en el DFS. El cartel de Juárez, bajo el liderazgo de Aguilar, se caracterizaba por 2 cosas: el recelo a implementar nuevos métodos de trabajo y la crueldad. Ciertamente, aún no a una escala tan grande como en el futuro, pero de todos modos los enemigos del cartel a menudo eran encontrados con las cabezas decapitadas. Entre 1986 y 1989 se produjeron varios acontecimientos importantes. Amado Carrillo, mucho más ambicioso y previsor que Aguilar, se preparaba para su ascenso.
En 1986, con solo 32 años, decidió sentar las bases de su negocio. Aprendiendo las lecciones de Gallardo y Acosta, comprendió que necesitaba la protección policial y contactó a Tomás Colza, un joyero de Guadalajara que traficaba drogas a narcos y policías, pidiéndole que lo presentara al director de la Policía Judicial Federal, Guillermo González Calderoni. Guillermo González Calderoni, ex subdirector de la Policía Judicial Federal, había mantenido una relación larga y fructífera con Carrillo, y a mediados de los años 80, Amado le había pagado $1 millón por el asesinato de Pablo Acosta Villarreal. Una vez acordada la reunión, el joyero fue testigo de las negociaciones. Calderoni y Carrillo Fuentes acordaron pagos de $100,000 a $500,000 por cada cargamento de cocaína, dependiendo del volumen. En 1987, Amado fundó en Torreón una aerolínea privada llamada Taxi Aero de 100 Norte S.A., o Taxena para abreviar, en la cual se transportarían más kilogramos de cocaína que personas, lo que le valió el apodo de El Señor de los Cielos. Se convirtió en el primer narcotraficante en utilizar aviones privados a tal escala, poseyendo una flota que abarcaba más de 30 Boeing 727. Su ingeniosa solución fue adquirir viejos aviones de pasajeros, retirar todos los asientos y llenarlos hasta el tope de mercancía. De esta manera, un solo vuelo podía transportar hasta 1 tonelada de cocaína. Sin embargo, el transporte de drogas por vía aérea no fue una invención de Carrillo, ya que los sinaloenses lo hacían desde los años 50. Su flota de pequeños aviones Learjet se incrementó cuando salió de prisión en junio de 1990, incluso adquirió un Boeing 727 de segunda mano por $300,000 para transportar 5 toneladas de cocaína en un solo viaje. Posteriormente consiguió otros 2 aviones del mismo modelo, pero el experimento no prosperó. Debido a la antigüedad de los aviones, a menudo debían realizar aterrizajes de emergencia, lo que generaba problemas de mantenimiento. Por ello, retomó los vuelos con pequeños aviones, que transportaban media tonelada de cocaína por vuelo. Las operaciones aéreas de Carrillo eran sumamente eficientes. El cartel transportaba cientos de toneladas de cocaína desde Colombia a través de México hacia Estados Unidos, enviando $20-30 millones a Colombia por cada operación importante. En noviembre de 1995, como muestra del alcance de estas operaciones, un avión de pasajeros Caravelle de 80 plazas aterrizó a medianoche en el lecho de un lago seco cerca de la parte sur de Baja California. Según estimaciones de funcionarios estadounidenses, el avión transportaba hasta 15 toneladas de cocaína sudamericana pura, valorada en al menos $200 millones. Ese mismo fin de semana se avistó otro Caravelle, que volaba a lo largo de la costa mexicana con un cargamento de cocaína estimado en 10 toneladas, lo que los funcionarios calificaron de golpe doble intencional, cuando los carteles intentaban confundir a las autoridades para entregar hasta 25 toneladas de cocaína en un solo fin de semana. En junio de 1989, Amado fue detenido y encarcelado por todo un año. Existen varias versiones sobre cómo sucedió esto. Según la primera, en una fiesta de bodas a la que había llegado, hubo una redada y Amado fue identificado gracias a una pistola lujosamente incrustada. Dado que nadie lo conocía en persona y un arma de ese tipo indicaba un alto estatus dentro de la organización, se decidió arrestarlo. Según otra versión, la redada fue organizada por los hermanos Arellano Félix, quienes guardaban rencor contra el Chapo, pero este último logró escapar. En ausencia del Chapo, arrestaron a Carrillo Fuentes. Según una tercera versión, Amado fue retenido para interrogatorio y torturado durante 10 días para arrancarle nombres. En cualquier caso, Amado fue condenado en agosto de ese mismo año a 12 meses de prisión por participar en una red de distribución de drogas. En el mismo periodo, las autoridades mexicanas, junto con los estadounidenses, derrotaron a Miguel Ángel Félix Gallardo, quien fue arrestado en 1989. Antes de su detención, Félix Gallardo organizó una reunión entre los principales narcotraficantes en una casa en Acapulco, donde dividió el territorio entre los diversos líderes. La ruta de Tijuana fue para sus sobrinos, los hermanos Arellano Félix. La ruta de Ciudad Juárez pasó a la familia Carrillo Fuentes. Miguel Caro Quintero obtuvo el corredor de Sonora, mientras que Joaquín Guzmán Loera e Ismael Zambada García tomaron el control de las operaciones en la costa del Pacífico, convirtiéndose en el Cartel de Sinaloa. Según algunas fuentes, tanto Amado como Gallardo y otro de los capos, el Azul, por un tiempo estuvieron incluso detenidos en celdas contiguas. La prisión era, por supuesto, una burla para capos de tal nivel.
Tenían teléfonos, comida de restaurantes y la posibilidad de administrar los negocios a distancia. Ese mismo año, Miguel Ángel Félix Gallardo ordenó desde prisión la distribución de las plazas entre hombres de confianza. Dado que Amado estaba cumpliendo su condena, Rafael Aguilar Guajardo fue elegido como jefe de la organización de Ciudad Juárez. Permaneció en esta posición durante 4 años y la dirigió por inercia, sin innovaciones, simplemente continuando el traslado de cocaína en volúmenes significativos, como lo hacía Pablo Acosta. En ese mismo 1989, mientras Amado estaba en prisión, la policía de California realizó la incautación de cocaína más grande hasta ese momento, una asombrosa cantidad de 21 toneladas en una bodega en Los Ángeles. La bodega donde se hizo el sensacional descubrimiento pertenecía al restaurantero Rafael Muñoz Talavera, miembro de una influyente familia y hasta entonces desconocido. Varios arrestados en relación con esta incautación nombraron a Muñoz como su líder, y los libros contables revelaron que mucha más cocaína, cientos de toneladas, miles de millones de dólares, había pasado por la bodega en los meses anteriores. Así se descubrió que el cartel de Juárez no era manejado solo por Aguilar, pero Aguilar quería eliminar a los rivales y, según los rumores, fue él quien propició esa redada en Los Ángeles, aprovechando viejas amistades y susurrando a quien correspondía. Hasta 1996, Muñoz Talavera sería neutralizado y apartado de la lucha por el poder, ya que estaría bajo investigación. Y cuando saliera se aliaría con los hermanos Arellano Félix para arrebatar el poder a la familia Carrillo Fuentes, que se había instalado en Juárez. Pero Muñoz perdería. En 1998 sería encontrado muerto. Su cuerpo, desfigurado por la tortura, fue arrojado de forma ostentosa en un estacionamiento. Pero retrocedamos un poco. En 1989, mientras estaba en prisión, Amado no perdió el tiempo y logró establecer relaciones muy ventajosas. Corrompió, incluso con los famosos relojes de oro Rolex, a Adrián Carrera Fuentes, su pariente y funcionario de prisión, posteriormente ascendido a director de la Policía Judicial Federal. Adrián también era el jefe del grupo de la Policía Judicial Federal en Agua Prieta, Sonora, ayudando a Amado en el paso de cargamentos por esa ciudad y entrevistando a posibles empleados. Se aseguró el apoyo incondicional del aún poderoso Miguel Ángel Félix Gallardo. Y también hay versiones que sugieren que convenció al subprocurador antidrogas Javier Castillo Trejo, por $4 millones, de que era hora de salir de prisión. Y de hecho, cumplió solo 9 meses. Por cierto, un dato interesante. Si se comparan las fotos de Amado del informe estadounidense de 1985 y las fotos de su ficha en la prisión mexicana, se ven 2 personas distintas. Esto sugiere que ya entonces utilizaba la cirugía plástica. Sin embargo, no hay pruebas de esta teoría. Una vez libre, continuó tejiendo sus redes de contrabando con los colombianos. Según la división de Gallardo por plazas, Amado podía moverse entre ellas y colocar sus cargamentos, pero ni siquiera esto le bastaba. Apuntaba a ocupar el lugar del propio Miguel Ángel Félix Gallardo, quien a esas alturas ya estaba perdiendo poder. En 1991, Amado se reunió con los hermanos Rodríguez Orejuela, líderes del cartel de Cali, acordando una colaboración. Ellos estaban en la cima de su carrera. Su imperio se había extendido literalmente por todo el mundo. Y a diferencia del cartel de Medellín, profesaban la misma filosofía que Amado. Amado también comenzó a estrechar lazos con los militares, además de la protección policial que ya poseía. Pero a pesar de todo esto, aún no era el padrino. Necesitaba Juárez. Reanudó los contactos de negocios con Aguilar Guajardo, y en 1992 organizaron juntos el traslado de 4 toneladas de cocaína a Estados Unidos desde Cancún, bajo la protección de González Calderoni. Pero el trágico final para Aguilar era ineludible. Carrillo necesitaba su plaza para seguir creciendo, y Aguilar Guajardo no quería cederla. Además, corrían rumores de que estaba soltando la sopa. De hecho, él mismo parecía quejarse constante y deliberadamente de las autoridades mexicanas, a las que había que dar tanto dinero. Una vez, durante una cena con Amado, Aguilar dijo que pronto denunciaría a todos esos bastardos codiciosos. Se produjo una disputa, y Aguilar abofeteó a Amado. Esa vez, Carrillo simplemente se fue, y pocos días después, Rafael Aguilar fue acribillado a balazos de metralleta justo en el centro de Cancún, en compañía de su familia. La mano derecha de Aguilar, Cuauhtémoc Ortiz, fue secuestrado y al poco tiempo su cuerpo fue hallado en una camioneta sub estacionada cerca de un centro comercial, con signos de tortura y una bolsa en la cabeza.
Así eliminó Carrillo al hombre que había sido su amigo y socio para tomar el control total del cartel de Juárez. Hacia finales de 1993, las estrellas finalmente se alinearon a favor de Amado Carrillo. Aguilar había dejado este mundo. El Chapo Guzmán, también aspirante al trono, había sido arrestado y encarcelado. Muñoz estaba detenido. Y el amigo de Amado de prisión, Adrián Carrera Fuentes, había sido nombrado director de la Policía Judicial Federal. Carrera aceptó recibir entre $100,000 y $300,000 al mes para garantizar protección, más un lujoso Cadillac color cereza como muestra de respeto. Así, Amado Carrillo Fuentes tomó el control de la organización de Juárez, en la que intentó revivir la edad de oro de la organización de Sinaloa. Para ello, debía someter a las demás organizaciones. Su liderazgo estaba respaldado por sus hermanos Rodolfo y Vicente. Las estructuras de las organizaciones de narcotráfico difieren poco entre sí. Cada una tiene una zona de suministro, puntos logísticos de tránsito, un brazo armado, un grupo de inteligencia y recolección de información, una red de protección política y policial, unidades encargadas de las finanzas y el blanqueo de dinero. Dependiendo de la ubicación y las características de la organización, un ala estaba potenciada mejor o peor. Algunos apostaban por la fuerza, otros, como en el caso de Amado, por la diplomacia. Carrillo era un líder con una excelente capacidad de negociación y de forjar alianzas, por lo que en los primeros años de su existencia fue una organización no militarizada, que pocas veces recurría a la violencia, salvo en caso de atentado a su poder. Por ello, basándose en su visión, Amado comenzó a construir una nueva unión de carteles de la droga no a través de la fuerza, sino de la diplomacia, convenciendo a todos de que trabajar con él sería mejor y más seguro, principalmente gracias a sus contactos en los más altos círculos, considerando que la DFS ya no existía. Había sido disuelta después del caso del asesinato del agente Kiki Camarena como un órgano de poder irremediablemente corrupto, literalmente una filial del cartel de Guadalajara. Ahora había que negociar con el ejército y con la Policía Judicial Federal, que dependía del partido gobernante. Amado creó un complejo sistema jerárquico de sobornos por plaza, según el cual el 1% del ingreso total del cartel, que ascendía a millones de dólares semanales, se destinaba a sobornos. Este sistema cubría todos los niveles del poder, a diferencia de la organización de los hermanos Arellano en Tijuana, cuya red de participantes era local, incluyendo a la policía estatal y municipal. Amado estaba interesado solo en las agencias federales en su territorio. Carrillo consideraba que la mejor manera de obtener la máxima protección era llegar a las cabezas pensantes más importantes de la Ciudad de México. En el caso de los militares, se aseguró el apoyo de varios generales, en particular Jesús Gutiérrez Rebollo, quien lo había arrestado en 1989. Lo encontró en el territorio de otro narcotraficante, el Azul, en un ambiente de máxima discreción, y luego se reunían cada 3 meses para arreglar las cosas. Simultáneamente, Carrillo buscaba y se aseguraba el apoyo de la policía local para no encontrar obstáculos en las operaciones diarias de transporte de drogas, y también para utilizar a los policías para el trabajo sucio, lo que usualmente hacen los sicarios. Así, Amado creó un tipo de organización moderna y altamente funcional, que generaba grandes beneficios a cada eslabón involucrado. Se convirtió en un verdadero líder, desapercibido e inasible. Había asimilado bien las lecciones impartidas por Acosta. Si quieres trabajar, no te dejes ver. Pero el poder también conlleva riesgos. Ya a finales de 1920 sufrió un intento de asesinato fallido. Esa noche cenaba con su esposa y sus 6 hijos, escoltado por 8 guardaespaldas en un restaurante, cuando una decena de personas irrumpió y abrió fuego. 3 guardias fueron abatidos en el acto, mientras Amado y su familia se escondieron debajo de la mesa. Los asaltantes dispararon a un comensal al azar en la mesa de al lado y huyeron, probablemente pensando que lo habían matado a él. La estrategia de Amado había funcionado. Era simplemente imposible reconocerlo. Se cree que el asesinato había sido encargado por los hermanos Arellano, en conflicto con el Chapo, quien colaboraba con Juárez. Amado intentaba equilibrar entre ellos e integrar a los hermanos en su sistema, pero era evidente que estos se oponían, aunque en ese momento intentaban no oponerse abiertamente a Amado. Después de este incidente, Amado, quien amaba mucho a su esposa y a sus 6 hijos, reforzó su sistema de seguridad y se retiró aún más a las sombras. A pesar de ello, los negocios del cartel de Juárez marchaban viento en popa. La colaboración con Cali dio sus frutos.
Entre 1994 y 1995, el Señor de los Cielos transportó para los colombianos al menos 7 cargamentos de cocaína. Según algunas fuentes, en el mes más fructífero, por el territorio de Juárez pasaron 28 toneladas de mercancía valoradas en $7,000 millones. Carrillo visitó personalmente Colombia para negociar con los líderes de los carteles de Cali y Medellín. Los mexicanos empezaron a exigir el pago en droga en lugar de efectivo, lo que les permitió desarrollar sus propias redes de distribución en Estados Unidos. En marzo de 1995, Carrillo incluso intentó una ambiciosa adquisición del grupo bancario mexicano Grupo Financiero Anáhuac, invirtiendo alrededor de $12.6 millones para obtener la participación de control, lo que provocó un escándalo que involucró a figuras de alto perfil, quienes negaron sus nexos con el narcotraficante. En 1995, la prosperidad llegó a su fin. Los hermanos Rodríguez Orejuela fueron arrestados, y en lugar del cartel de Cali se formaron varias organizaciones pequeñas. Sin embargo, para Amado se trataba solo de dificultades temporales. Dirigió su mirada hacia los Andes, en Bolivia y Perú. Hasta entonces, Medellín y Cali habían monopolizado la producción de cocaína. Adquirían la materia prima en estos países y en sus laboratorios producían clorhidrato de cocaína. Los mexicanos, hasta Amado, solo actuaban como transportistas. La detención de los hermanos Orejuela lo cambió todo. Ya antes, los mexicanos habían intentado contactar a los proveedores andinos, pero era difícil. Ahora, a pesar de que Cali aún podía asestar golpes, Amado se reunió con Luis Amado Pacheco, un narcotraficante boliviano, acordando suministros directos, lo que marcó un verdadero hito en el narcotráfico mexicano. Ahora podían operar sin los colombianos. Los primeros 3 cargamentos fueron entregados sin problemas, pero el cuarto fue incautado aún en Perú. El cartel de Cali todavía poseía poder y entregó el cargamento a las autoridades. Pacheco fue arrestado y salió de escena. Entonces Amado, no queriendo enfrascarse en una guerra con el cartel de Cali, que agonizaba pero aún podía asestar golpes, fue a negociar. Allí anunció que los mexicanos querían proteger su mercado y seguirían trabajando con Bolivia y Perú. Y si los colombianos querían, podían aceptar las condiciones de México. Los colombianos ya no podían dictar sus condiciones y tuvieron que aceptar. Los beneficios disminuyeron, pero también se redujeron los riesgos. En Colombia, en cambio, comenzó la era de los cartelitos, pequeñas organizaciones móviles. Pero Amado, a raíz de todo esto, se convirtió en la persona más influyente de México. Su organización, cimentada en el principio de una federación, incluía a los mayores narcotraficantes, el Chapo, Palma Salazar, el Azul, el Mayo y otros. Excepto Tijuana con los Arellano Félix, quienes no quisieron unirse a la federación. Para transportar tal cantidad de mercancía se necesitaban cada vez más capacidades. No solo aviones, incluso se usaron submarinos. También en 1995 comenzó, como el cartel de Cali, a entrar en el mercado mundial, incluyendo la zona postsoviética. Según algunas estimaciones de las autoridades estadounidenses, la organización de Juárez transportaba no menos de 60 toneladas de cocaína al año, lo que significaba 120 vuelos, uno cada 3 días. Pero donde hay más poder, también hay más enemigos. Según las estimaciones más aproximadas, las ganancias de Amado ascendían a unos $25,000 millones, de los cuales alrededor de 1,000 millones estaban destinados al pago de protección estatal. Pero los políticos insaciables querían más. El cartel de Cali, a pesar de haber aceptado las condiciones de Carrillo Fuentes, puso una recompensa de $1 millón por su cabeza. Los hermanos Ochoa del cartel de Medellín también tenían la mira puesta en Amado. Según los rumores, él se había deshecho de un miembro de su familia, desaparecido sin dejar rastro en los años 80, y cuyo cuerpo fue encontrado en el desierto casi 10 años después. Pero los colombianos estaban lejos, los políticos no lanzarían un ataque abierto. En cambio, Juan García Ábrego, narcotraficante de Tamaulipas, estaba extremadamente insatisfecho con el ascenso de los sinaloenses y de Amado Carrillo Fuentes en particular, ya que el cartel de Juárez comenzó a reclamar sus posesiones en el marco de la idea de unir todos los carteles en una gran federación. Durante la división de las plazas, la zona del tío de Ábrego, el legendario Juan Nepomuceno Guerra, permaneció inviolada. Esto se debía a que Guerra representaba los intereses de sus protectores de alto nivel, entre ellos el hermano del presidente Raúl Salinas, y ellos no formaban parte de la narcofederación, siendo un territorio del Estado. El territorio de Guerra se convirtió poco después en el Cartel del Golfo.
con un sistema ferroviario desarrollado y un cómodo paso en Nuevo Laredo, que aún hoy está en boca de todos por los constantes enfrentamientos entre carteles. Pero García Ábrego fue capturado en 1996 y extraditado a Estados Unidos. En su lugar asumió Ociel Cárdenas, conocido por la creación de Los Zetas. Amado, en el momento de la consolidación de Los Zetas, ya no estaría vivo, y con ellos, por Nuevo Laredo y los territorios adyacentes, lucharían Vicente Carrillo Fuentes y El Chapo. Pero después de la detención de Ábrego y en el momento de transición de la lucha por el poder en el Cartel del Golfo, Carrillo Fuentes y otros sinaloenses aprovecharon la situación para fortalecer su poder en esa región. La organización del Señor de los Cielos por un tiempo se convirtió en el grupo más poderoso no solo en Sudamérica, sino probablemente en el mundo. Los métodos del Cartel de Juárez incluían el uso sistemático de la violencia. Decapitaciones, torturas y asesinatos públicos se volvieron la norma para intimidar a los competidores y a las autoridades, así como para controlar los territorios. Esto se demostró en particular en la Casa de la Muerte, descubierta en 2004 en Ciudad Juárez, utilizada para torturar y asesinar a decenas de víctimas del cartel, convirtiéndose en un símbolo de la brutalidad característica de las actividades de la organización de Amado. Mientras tanto, la presión por parte de los políticos corruptos se intensificaba. A principios de enero de 1997, en la fiesta de cumpleaños de la hermana de Carrillo, Aurora, irrumpió un equipo armado cuyo propósito era capturar a Amado. Sin embargo, fue advertido literalmente minutos antes y logró escapar con su esposa Ekioski y hijos. De esa fallida fiesta existe un video en el que se aprecia lo exhausto que estaba Amado. Parece un director de una multinacional mortalmente cansado, que no ha dormido durante varios días resolviendo problemas. Esta es casi la única grabación de video en la que aparece Amado Carrillo Fuentes. Después de este incidente se reunió con varios militares de alto rango para negociaciones y, como todo gran narcotraficante que se precie, propuso un acuerdo. El mensaje principal era este: Amado es un verdadero patriota de México y contribuye a su prosperidad como puede. Por lo tanto, pide ser tratado como un hombre de negocios, no como un criminal. Los políticos deben aceptar pasivamente sus sobornos y hacer la vista gorda ante algunos aspectos del negocio. A cambio, obtendrían, en primer lugar, una verdadera criminalidad organizada, en el pleno sentido de la palabra, que estaría completamente bajo su control. Es decir, ninguna pequeña banda incontrolada. En segundo lugar, las drogas no serían suministradas en México, solo en tránsito hacia Estados Unidos y Europa. En tercer lugar, el Cartel de Juárez nunca se opondría al gobierno mexicano. Además, la organización inyecta en la economía del país natal tal cantidad de dólares americanos que si Amado decidiera finalmente marcharse, en el país comenzaría una verdadera crisis. Y sobre este último punto no tenía nada que objetar. La compañía petrolera más grande aportaba de 7 a 8 mil millones de dólares al año, mientras que el narcotráfico proveía de 30 a 32 mil millones al año. Los generales tomaron 5 millones de Amado por la reunión y respondieron con una negativa. Carrillo Fuentes, como sus predecesores, no logró presionar al Estado ni siquiera con métodos tan pacíficos, y así abandonó México. A principios de marzo de 1900, Amado Carrillo Fuentes visitó Rusia, luego voló a Argentina y de allí a Chile, donde se estableció con su esposa y numerosa prole. Encargó transferir 26 millones de dólares de su cuenta en Nueva York, que luego fueron congelados por las autoridades estadounidenses en septiembre de 1997, en el marco de una investigación sobre blanqueo de dinero a través de una red vinculada al empresario Alejandro Ventura Cohen y a su hermano Jaime, arrestado en Chile, y comenzó a buscar oportunidades de inversión, intentando adquirir una gran compañía naviera chilena en quiebra con el obvio propósito de transportar mercancías a Norteamérica. También compró varias casas, apartamentos y 11 autos de lujo en Chile, evidentemente con la intención de abrir una nueva página en su carrera en el tráfico de drogas. Además, Amado registró una empresa para el blanqueo de dinero. Casi todo estaba listo, pero en el invierno de 1996, en escena apareció Gutiérrez Rebollo. El 9 de diciembre de 1996, el general Jesús Gutiérrez Rebollo, quien había arrestado previamente a Amado en 1989, fue nombrado comisionado del Instituto Nacional de Lucha contra las Drogas, INCD, y es ampliamente conocido como el zar antidrogas, un inflexible combatiente contra las drogas. Sin embargo, apenas 2 meses después, el 6 de febrero de 1997, fue arrestado por orden del secretario de Defensa.
La prensa descubrió que en los últimos 6 años Rebollo, este zar antidrogas, había sido asalariado de Amado Carrillo Fuentes y lo había ayudado activamente. Rebollo tenía acceso a los archivos secretos de la DEA y transmitía información sobre las operaciones de las fuerzas del orden a Carrillo. Fue precisamente gracias a Rebollo que la organización de Juárez en los primeros años de su existencia no necesitó un brazo armado. La Policía Judicial Federal fue utilizada como guardias personales de Carrillo y de otros líderes de la organización. Gutiérrez Rebollo se hizo famoso gracias a uno de los mayores escándalos en la historia de México. Eliminó personalmente a los adversarios de Amado Carrillo Fuentes utilizando los datos de inteligencia. Creó una unidad de inteligencia y ataque llamada Los Arbolitos, pagada por Eduardo González Querbart, alias El Flaco, acreedor de Amado Carrillo, responsable de sus relaciones políticas en Jalisco. La componían unos 40 militares, jueces estatales y federales, que se hacían pasar por agentes federales y disponían de equipos de interceptación en camionetas con el logotipo del partido gobernante. Y su objetivo era destruir a los adversarios de Juárez. Arrestaban a los narcotraficantes, en particular de la familia Arellano Félix, los interrogaban y luego los entregaban a Gutiérrez Rebollo. La detención de Rebollo fue un punto de inflexión. Los estadounidenses se convencieron una vez más de cuán corruptos eran sus vecinos del sur, y las autoridades mexicanas le mostraron a Amado quién era realmente el amo de la situación. Y aunque el abogado de Rebollo intentó demostrar que su cliente había caído víctima de una guerra de corrupción subterránea, no tuvo mucho éxito. 2 meses después del inicio del proceso, fue encontrado con un balazo en la cabeza. Uno de los colaboradores más cercanos de Rebollo, Luis Vega, se dio a la fuga y fue declarado fugitivo. Fue capturado por la DEA, transportado a Estados Unidos, y después de 10 horas de interrogatorio lo contó todo, cada capa de corrupción que había cubierto su patria, como una manta. Para Amado esto no significaba nada bueno. La administración del presidente Clinton, al ver tales abismos de degradación, planeaba capturar a Amado por todos los medios e encarcelarlo. En el verano de 1997, Carrillo Fuentes decidió someterse a una intervención de cirugía plástica que, según los planes, lo dejaría irreconocible para el tío Sam. El 3 de julio se internó en el Hospital Santa Mónica de la Ciudad de México. El hospital aparentemente le pertenecía. La operación, bajo un nombre falso, duró 8 horas y media e incluyó liposucción, durante la cual se extrajeron 3.5 galones de grasa y una transformación completa del rostro. Le modificaron la forma de los ojos, la nariz y la mandíbula. Durante el procedimiento estaban presentes en la sala de operaciones 2 guardaespaldas de Carrillo. La operación fue exitosa, pero la mañana del 4 de julio Amado fue hallado muerto. La muerte se produjo debido a una sobredosis de anestésico, Domicum, Midazolam, que resultó fatal, considerando sus problemas hepáticos. Y aquí, como siempre, hay varias versiones. Primera, Amado Carrillo Fuentes realmente murió. Así lo anunciaron las autoridades mexicanas. Las huellas dactilares del cuerpo fueron cotejadas con 2 muestras de 1985 y 1989 y coincidieron. Los médicos que realizaron la operación, el doctor Jaime Godoy Singh y el doctor Ricardo Reyes Villanueva, fueron condenados y después de pocos meses, el 7 de noviembre de 97, sus cuerpos mutilados, con uñas arrancadas, quemaduras de cigarrillo y otros signos de tortura cruel, fueron encontrados cementados en barriles metálicos. Según esta versión, Amado fue probablemente asesinado por encargo. Pero la pregunta era, ¿quién lo hizo? Podrían ser sus propios compañeros de Sinaloa. Últimamente estaban descontentos con el hecho de que Amado estaba violando sus propias reglas, frecuentaba locales, se dejaba ver por el país y a menudo aparecía en los objetivos de las cámaras. Y sí, también podrían ser los hermanos Ochoa, que finalmente habían esperado el momento de vengarse de la muerte del pariente. Sobre la tumba de Amado se encontró una corona de rosas negras con la significativa inscripción de los hermanos. Todo lo bueno llega a quien sabe esperar. Además, 2 de los cirujanos eran colombianos, pero también podrían ser los militares mexicanos. Amado había acumulado bastantes enemigos. Versión segunda. Amado simuló su muerte. El cuerpo en el ataúd no se parecía en nada a él, y en el cadáver faltaban incisiones quirúrgicas visibles que no habrían tenido tiempo de cicatrizar antes de la muerte. Además, estaba fuertemente descompuesto. Las enfermeras del hospital habrían visto a un hombre alto abandonar el edificio 3 horas después de la operación.
Como dijo un agente de la DEA retirado, no podemos creer nada de lo que aprendemos de México, de los mexicanos. En 2015 esta idea tuvo un nuevo desarrollo gracias a un artículo de la cadena de noticias estatal venezolana Telesur, que, citando al primo de Amado, Sergio Carrillo, afirmaba que el narcotraficante estaba vivo. Se hizo una operación y también operó a una pobre víctima desafortunada para hacer creer a todos que era él, incluidas las autoridades. La serie de Netflix Narcos México, cuya tercera temporada se estrenó en 2021, también deja una sutil insinuación sobre su posible supervivencia en la escena final después de los créditos, mostrando un avión de juguete regalado por Amado a su novia. Si Amado Carrillo murió en ese día desafortunado o aún disfruta de una playa cubana en compañía de una joven belleza, sigue generando debates y desacuerdos. Amado se convirtió en un verdadero héroe del narcofolclore mexicano a la par de El Chapo y Miguel Ángel Félix Gallardo. Sobre él se cuentan leyendas y se escriben corridos, y los habitantes de su pueblo natal recuerdan al Señor de los Cielos con buenas palabras. Cuidaba de su tierra natal y la ayudaba. A diferencia de Juárez, que durante su reinado se convirtió en un campo de batalla, cierto, no como en el siglo XXI, pero de todos modos, los habitantes de la zona, como se dice, sintieron de inmediato la diferencia. Desde 1993 y hasta hoy, la ciudad fronteriza es una zona de conflicto, a veces latente, a veces en llamas. Después de su muerte, el gobierno mexicano confiscó numerosas propiedades de Carrillo, incluida una mansión vendida en subasta en 2020 por casi $2 millones, y una villa en Tlalpan, Ciudad de México, que en 2021 se convirtió en el premio principal de una megalotería, parte de la lucha de México contra los problemas sociales. La fortuna de Carrillo al momento de su muerte se estimaba en aproximadamente $25,000 millones, lo que, con el ajuste por inflación, unos $40,000 millones según las estimaciones modernas, lo convertía en uno de los criminales más ricos de todos los tiempos, superando incluso a Pablo Escobar en el apogeo de su poder, quien acumuló unos $30,000 millones en un periodo más extenso. Con la muerte de Amado, la idea de la narcofederación perdería gradualmente su importancia. Sus hermanos y socios resultaron ser menos diplomáticos y sus adversarios incluso inventaron nuevos métodos de acción que no incluían la colaboración ni con el Estado ni con otros narcotraficantes, solo la ley de la fuerza. A principios de los años 2000, El Chapo y el hermano menor de Amado, Vicente Carrillo Fuentes, nacido el 16 de octubre de 1962 en Guamuchilito, Sinaloa, uno de los 7 hermanos y hermanas, apodado el vicepresidente, intentaron una vez más unir fuerzas y conquistar Tamaulipas y El Paso a Nuevo Laredo. Era la misma idea de reconstruir una compañía dominante sobre todos los puntos fronterizos importantes, solo que ahora bajo el liderazgo de Sinaloa. Sin embargo, en 2004 las ambiciones destruyeron esta alianza entre Chapo Guzmán y el vicepresidente, después de que Rodolfo Carrillo Fuentes, otro hermano de Amado y Vicente, fuera asesinado en septiembre de 2004 tras el presunto asesinato de un miembro del cartel de Sinaloa. Desde entonces, cada uno luchó por su cuenta. Como consecuencia de este conflicto, el cartel de Juárez libró una guerra encarnizada contra el cartel rival de Sinaloa por el control de las rutas comerciales hacia Estados Unidos, causando miles de muertos en Ciudad Juárez y sus alrededores entre 2009 y 2011. En 2010 en la ciudad se registraron más de 3,000 asesinatos, en comparación con unos 300 en 2006. El 9 de octubre de 2004 Vicente Carrillo Fuentes fue arrestado en un retén en Torreón, Coahuila, donde intentaba exhibir una licencia de conducir a nombre de Jorge Sánchez Mejía, pero fue identificado. Estados Unidos ofrecía una recompensa de hasta $5 millones por información que condujera a su captura. En 2021 Vicente fue condenado a 28 años de prisión por tráfico de drogas y crimen organizado, y en febrero de 2025 fue extraditado a Estados Unidos. Después de su arresto, el cartel de Juárez se debilitó considerablemente y se fragmentó en facciones más pequeñas, incluyendo La Línea, un grupo de policías corruptos de Chihuahua que se convirtió en el brazo más poderoso del cartel. Así terminaron los años fructíferos, pero breves, de colaboración y de proyectos de federación o de una compañía dominante, basada en la alianza de varias organizaciones fuertes. Amado fue el último en resolver los asuntos con éxito y sin derramamiento de sangre, negociando en interés del negocio.
Los conflictos en el Nuevo Mundo después de él se resolvieron principalmente según la ley del más fuerte, ya que los acuerdos resultaban muy frágiles y los incentivos a la traición y la deslealtad eran muy grandes. Se descubrió que era más sencillo contratar un mini ejército que intentar corromper a todos los políticos que, al final, de todos modos traicionarían al narcotraficante, a pesar de todos los acuerdos de paz, porque para ellos el narcotraficante sigue siendo siempre un narcotraficante.